Bueno chicos, ha pasado ya un buen rato desde que no hago un video de este tipo. Sin embargo, para esta ocasión me apetecía. Y sí, estamos en mi resumen del último Premium Live Event que se celebró directamente desde el Jeddah Superdome en Arabia Saudita. Este show contó con un total de 6 combates, de los cuales uno sucedió en el Countdown, o lo que antes se conocía como el Kickoff. En el póster promocional tenemos a varias superestrellas como Cody Rhodes, Logan Paul, Sami Zayn, Jade Cargill, Bianca Belair y Becky Lynch. Sobre el tema oficial del show, pues no hay. Sí, en esta ocasión no hay ninguna canción oficial para el show. No sé qué pasó ahí, pero no la hay. Ok, sin más que acotar, vamos a ver qué pasó en King and Queen of the Ring. WWE presents King and Queen of the Ring. Y bueno, repasando rápidamente el combate del Countdown, sin mucha complicación, Bianca y Jade Cargill se llevaron la victoria ante Candice e Indi Hartwell. No era tampoco un combate súper complicado para ellas. Y bueno, para empezar teníamos este combate por el campeonato mundial femenino entre Britney Spears y Britney Spears. Bueno, ya hablando en serio, entre Becky Lynch y Liv Morgan. Parece ser que se pusieron de acuerdo para llevar una vestimenta de esta artista. Cabe resaltar que durante una entrevista que le realizaron a Liv antes del show, se pudo observar cómo Dominic Mysterio estaba en la arena para prevenir, o sea, y esto lo pongo entre comillas, que Liv ganara el título. Y sí, resalten las comillas. Ahora sí, sobre la lucha fue bastante disputada, las dos tuvieron en algún momento el control. Sin embargo, sí se veía que Liv estaba siendo un tanto superada por su rival. Morgan, para intentar contrarrestar esto, sacó movimientos como la Codebreaker o una patada en movimiento a la cara de Becky, pero ni siquiera eso era suficiente para vencer a The Man. Becky por su parte se fue a la segura y buscó su Disarmer. En ese momento fue cuando Dominic empezó a hacer de las suyas, ya que se apareció en ringside y cuando tanto Liv como Becky estaban en el suelo, introdujo una silla al ring. En principio para que Becky la utilizara a su favor. Lo malo aquí es que en vez de utilizarla ella, la terminó utilizando Liv con una DDT, para posteriormente aplicarle su Oblivion y así convertirse en la nueva campeona mundial femenina. Sí, Dominic viajó hasta Arabia solamente para regalarle la victoria a Liv Morgan y así completar de una vez su tour de venganza. Muy bien, Dom Dom, no creo que Rhea esté muy feliz por lo que hiciste. Tenemos nueva soberana en Raw y a los que no les guste, Liv tiene un pequeño mensaje para ustedes. Bueno, lo siguiente en acontecer sería el combate de triple amenaza por el campeonato intercontinental. Sami Zayn lo defendía ante Big Bronson Reed y el maestro Chad Gable, que ya desde su entrada estaba buscando que lo traicionaran porque expulsó a Maxxine Dupri y solo se quedó con Otis en el ring. Imagínate ir a Arabia solo para estar 10 segundos en cámara. Espectacular. La campana sonó y obviamente el público estaba completamente del lado de Sami Zayn, mientras que por otra parte Chad Gable fue el más abuchado del encuentro. Como era de esperarse, Bronson Reed, por su tamaño y peso, fue quien tuvo controladitos tanto a Sami como a Chad Gable. Sin embargo, eso no evitó que el campeón lograra hacer daño a sus rivales, como por ejemplo con un topetazo suicida por encima de la tercera cuerda, e inclusive en un momento aprovechó que Chad estaba aplicando un Ankle Lock a Bronson Reed para hacerle el mismo castigo a Chad Gable. Que hablando de este último, es impresionante el despliegue de fuerza de este señor. Mira que hacer un suplex tanto a Bronson Reed como a Sami Zayn al mismo tiempo es espectacular. Y de Bronson Reed podemos destacar ese topetazo por encima de la segunda cuerda. Bien, aquí viene lo más importante del combate y lo que en sí le permitió a Sami salir como campeón. Chad mandó a Bronson a las afueras del ring y le dijo a Otis que lo atacara, cosa que hizo de inmediato. Por ahí, bien. Pero cuando intentó hacer lo mismo con Sami, Otis fue incapaz de atacarlo. Bueno, eso hasta que Chad le dio una bofetada como en las últimas semanas. Lo malo es que cuando decidió atacar a Sami ya estaba más recuperado como para poder moverse y que quien saliera atacado fuera Chad Gable. Mientras un drama pasaba en ringside, Sami aprovechó que Bronson estaba en el esquinero y le aplicó su Helluva Kick, para así retener su título intercontinental. Obvia la victoria de Sami y ahora habrá que ver qué pasa con la Academia Alpha, que sinceramente yo veo que no tiene mucho futuro.
Rápidamente entrevistaron a Bianca y Jade Cargill en bastidores. Tampoco dijeron nada relevante, así que mejor vamos con lo siguiente. Y bueno, lo siguiente sería la final del torneo de Reina del Ring. Lyra Valkyria se enfrentaba a la fuerza irresistible Nia Jax. Hace unos días Triple H dio a conocer que los ganadores de las finales de los torneos tendrán oportunidad directa por el título mundial de su marca en SummerSlam, lo cual hacía más importante la victoria de alguna de estas dos. Como era de esperarse, el combate sería bastante complicado para Lyra Valkyria, quien hizo lo que pudo para poner en la lona a su rival y así llevarse la victoria. Tuvo sus momentos, como cuando evitó un banzai drop de Nia en el filo del ring o cuando aprovechó que Nia estaba en la tercera cuerda para aplicarle unos pisotones. Pero ni eso fue suficiente. Y de la misma frustración de no poder vencerla, intentó hacer algo espectacular, tanto como cargarla desde la tercera cuerda, pero la fuerza no fue suficiente y terminó quedando debajo de su rival. 1, 2, 3 y tenemos una nueva reina del ring llamada Nia Jax. Triple H salió a coronarla y ya de paso le mandó un mensaje a Bayley. Because I will become the WWE champion and your queen at SummerSlam. Bueno, por increíble que parezca, no me pareció una mala decisión darle el torneo a Nia. Aunque me cueste aceptarlo, su desempeño desde su regreso ha sido bastante bueno y esto se puede considerar un premio para ella. Aún así, Lyra quedó bastante bien parada en la derrota. Ahora, la que sería mínimamente entrevistada en bastidores era Becky Lynch, quien estaba discutiendo con Dominic por costarle su título. Después dijo que hablaría con Adam Pearce para pedir la revancha que estipula en su contrato. Dijo que para el próximo lunes, aunque quién sabe si será en Raw o no. En el pre-main event, como no podía ser de otra forma, teníamos un Dream Match que llegaba a nosotros gracias a este torneo. Final del torneo del Rey del Ring. Gunther se medía por primera vez a Randy Orton. La entrada de Randy desde Backlash se ha hecho bastante buena, con todo el público cantando Voices a todo pulmón. Bueno, el combate fue físico como se esperaba, ninguno de los dos hombres iba a permitir que su rival tomara mucha ventaja. Eso sí, cuando empezó Gunther a repartir chops, fue bastante el control que tuvo sobre Randy. Y creo que un punto inflexivo en el combate fue cuando Orton intentó aplicar su RKO sin éxito, ya que a partir de ahí Gunther llevó las riendas del combate castigando la espalda de Randy. Sin embargo, después de un rato de intentar su RKO, este último fue conectado, pero del mismo dolor Randy no pudo cubrir a Gunther. A partir de aquí, Randy retomó el control que había cedido, inclusive logrando conectar una segunda RKO. Pero su rodilla lastimada le jugó una mala pasada y permitió que Gunther le hiciera un paquetito que finalmente llegó a 3. Victoria para Gunther y se convierte en el nuevo Rey del Ring. Sobre el final, viéndolo detenidamente fue bastante extraño porque Randy técnicamente no tiene sus dos hombros en la lona, pero me imagino que es una forma de no perjudicar a Randy con la derrota. Y además sentí que fue un poco apresurado. Y al igual que con Nia, Triple H fue a darle la corona a Gunther, quien dijo que en SummerSlam será el nuevo World Heavyweight Champion. CM Punk se debe estar frotando las manos, porque probablemente sea Drew quien sea campeón, ya que seguidamente Triple H anunció que en Clash at the Castle tendremos un combate entre Drew McIntyre y Damian Priest. Se pondrá interesante este camino a SummerSlam. Y bueno, como no podía ser diferente, en el evento estelar estaría este combate de campeón versus campeón por el campeonato indiscutido de la WWE, entre Cody Rhodes y Logan Paul. Como presentador especial estaría Ibrahim Al-Hayaf, es relevante por si acaso, y ahí perdonen por el árabe, que hay que decir que hizo lo que pudo, definitivamente no es mejor que Samantha Irving. Bueno, Cody obviamente tuvo una entrada espectacular con el público cantando Kingdom. Bueno, el combate se cocinó a fuego lento, aunque Logan estaba teniendo un poco más controlado a Cody con sus diferentes técnicas de boxeo. Sin embargo, poco a poco Rhodes se fue recuperando y hasta intentó un topetazo suicida, pero Paul no permitió que esto sucediera. En las afueras del ring, Cody siguió el ataque hacia Logan y ya que estaba por ahí, aprovechó para golpear a un amigo del equipo de Logan Paul.
Esta distracción le costó caro, ya que permitió que otro de los amigos de Paul le diera una manopla, y sí, en principio no la iba a necesitar según él, pero bueno, cuyo objeto dio directo en el estómago de la pesadilla americana. Este acto fue repudiado por Michael Cole, quien empezó a recriminar lo hecho por Paul. De paso, casi termina golpeado por esto, pero Corey Graves calmó las aguas un poco. Logan pensó que tenía todo listo y quiso hacer otro momento viral en la mesa de comentarios, pero digamos que le salió un poco mal, ya que Cody revirtió su intento de pedigree a una Cody Cutter. Sin embargo, Logan Paul no se iba a quedar con la espina y intentó de nuevo romper la mesa de comentarios, y en esta ocasión sí lo logró. Cabe destacar ese trabajo de cámaras por parte del staff de WWE, bastante bueno. Y con esto pensó que tenía todo hecho, pero más lejos de la realidad no podía estar. Un desesperado Logan envió a Cody contra el esquinero, sin éxito en la primera ocasión, pero en la segunda no dañó a Cody, sino más bien al referee. Y aquí tengo que decir que ya me puse nervioso porque pensé que se venía un final como los de Roman. Y bueno, más o menos fue así porque Logan intentó usar de nuevo la manopla, pero Ibrahim Al-Hayaf lo impidió, dejando que Cody aplicara 3 Crossroads para retener el cinturón y continuar como campeón de WWE. Un buen combate estelar que contó con sus momentos importantes tanto por parte de Cody como por parte de Logan. Y con la pesadilla americana celebrando su victoria es como terminaba esta edición de King and Queen of the Ring. Ok, un show que tuvo cosas interesantes e inesperadas, como la victoria de Liv o que Gunther se llevara la victoria ante Randy Orton de la forma que lo hizo. Igualmente, hay más puntos buenos que malos y para mí este show se gana un 8,5 de nota. No estuvo mal, sin embargo tampoco fue perfecto. Y así sin más que decir, yo voy dejando este video por acá. Que no sé cuánto duró al final, pero bueno, como me quita como 10 años de vida hacerlo, pues con que lo haga una vez al año no está mal. Pues muy bien, espero que les haya gustado, dejen sus pensamientos en los comentarios y ya nos estaremos viendo en la próxima. ¡Adiós!